Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Vamos a continuar con nuestro estudio en segundo de Samuel. Segundo libro de Samuel. Vamos a empezar hoy este libro. Podríamos quizás hacer una introducción del libro, pero realmente este segundo libro de Samuel, pertenece al primer libro. Realmente, originalmente, estos dos libros formaban parte de un solo libro. Fue dividido porque era un rollo muy grande y entonces lo dividieron en dos secciones, y creo que está muy bien dividido porque el primer libro de Samuel nos enfocamos en conocer principalmente el reinado de Saúl, en su mayoría fue lo que estuvimos viendo. En este segundo libro nos vamos a enfocar mucho más en el reinado de David, aunque en el primer libro conocimos a tres personajes principales. Estos tres personajes, si recuerdas, primeramente Samuel, que aparece en los primeros capítulos como el último juez y este profeta para Israel dado por Dios, un hombre fiel desde su niñez, desde el momento que su madre lo entrega al sacerdote Elí para que lo cuide y lo críe y le enseñe el oficio del sacerdocio hasta su muerte, ¿no? Incluso podríamos decir después de su muerte todavía, hablando de parte de Dios, lo que Dios quería decirle a Saúl, ¿no? ¿Recuerdas en esta ocasión donde Saúl le consulta a una adivina? Vimos a Saúl, un personaje muy importante, y vamos a hablar mucho más, un poco más de Saúl ya después de su muerte y qué ocurre después de su muerte. Vamos a conocer un poco más de su carácter, ¿no? Y creo que nos identificamos con Saúl sin duda, porque este hombre, a pesar de ser llamado por Dios y empezar bien este llamado de encomienda de cuidar a su pueblo como un rey, de pronto se desvió, ¿no? Y digo, nos identificamos con él porque somos dados a desviarnos de pronto, pero también con David, ¿no? Que también hemos visto la vida de David, pero algo que sin duda nos debemos identificar más con David es que este hombre, que lo describe este libro, segundo de Samuel, como un hombre conforme al corazón de Dios, fallaba. No es que no pecara, sin embargo era un hombre que se arrepentía, buscaba al Señor, y lo vimos en el capítulo 30 de Primera de Samuel, reconociendo su necesidad, su debilidad, viniendo y tomando fuerzas de Dios, ¿no? Después de esta mala decisión que toma de irse a tierra de los filisteos, empezar a vivir una vida doble, empezar a hacerse buena persona delante de los ojos de Aquis, el rey de Gat, pero tratando en sus fuerzas de atacar a los enemigos de Israel, y todo esto que sucede, quiere ir a batalla con Aquis. Los demás príncipes de los filisteos no lo quieren, regresa a Siclag, a su ciudad donde estaban establecidos, él, sus hombres, sus familias, y encuentra que está quemado, está todo destruido, se han llevado a sus familias, y ahí es donde se da cuenta, necesita del Señor. Cuando sus hombres están a punto de apedrearlo, lleno de angustia, busca al Señor, y la vida de David retoma el camino correcto, porque empieza a dar pasos de fe, empieza a confiar en el Señor de una manera importante. Y el capítulo 31 de Primera de Samuel, donde concluye esta sección del libro, concluye con la muerte de Saúl, ¿no? Una muerte trágica, una muerte triste, porque este hombre en su soberbia se quita la vida, no quiere rendirse a Dios, no quiere arrepentirse, e incluso en sus últimos momentos toma una mala decisión, ¿no? Triste desenlace de la vida de Saúl. Y hoy vamos a hablar un poquito más de esto, pero quisiera que empecemos con una oración para pedirle al Señor que Él nos enseñe, que Él abra nuestros ojos y podamos recibir lo que Él quiere hablarnos. Si me acompañas, vamos a hacer una oración. Dios, muchas gracias por tu misericordia, gracias porque
el poder abrir tu palabra es un regalo bien grande, Señor, que podemos recibir día a día, Señor. Y en esta reunión podemos abrirla y meditar en ella y recibir de ti tu consejo, Señor, recibir tu oportuno socorro, Señor, porque es oportuno venir a tu palabra y recibir todo tu consejo, Señor, antes de que nos ocurra a nosotros, Señor, que ya sepamos cómo debemos actuar, Señor. Y te pedimos esto, háblanos por medio de tu Espíritu Santo, que sea tu Espíritu que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón y podamos recibir tu palabra con mansedumbre. Ponemos este tiempo en tus manos, esta enseñanza en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, déjame leer el primer versículo. Dice, aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Bueno, en este cambio de la vida de David, después de voltear al Señor y fortalecerse en Él, no solo empieza a dar pasos de fe, empieza a hacer lo correcto. ¿Recuerdas? Haciendo misericordia con este egipcio, haciendo un cuadro hermoso de lo que Jesús hizo por nosotros, confiando en el Señor, preguntando y consultando y en valor yendo a pelear, rescata a sus familias y derrota a los amalecitas, ¿recuerdas? Y aquí nos dice esto el primer versículo. David regresa de la derrota de los amalecitas. No es que David fue derrotado, sino más bien los amalecitas fueron derrotados. David llega victorioso. Pero nos dice el versículo al inicio, después de la muerte de Saúl. Y aquí podemos ver un gran contraste entre la vida de estos dos hombres. Saúl, derrotado en batalla y muerto. David, vivo. Vivo no solamente físicamente, sino vivo porque está permaneciendo en el Señor. Es increíble porque estás completamente vivo. Y entonces David ahí en esa unión con Dios regresa de una gran victoria y regresa a su ciudad, a Siclag, a este lugar donde le había asignado Aquis. Y recuerdas, esta ciudad está completamente quemada, pero llega, recuperaron sus bienes, probablemente van a tener que hacer limpieza ahí, pero dice que estuvo 2 días ahí en Siclag. Y dice, al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia, y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. ¿Qué sucede al tercer día después de que David está en Siclag? Viene una terrible noticia. Terribles noticias. Viene este hombre que trae en una señal de derrota, dice, roto sus vestidos, tierra sobre su cabeza, y le trae esta mala noticia a David. En el versículo 4 le dice que el pueblo huyó de la batalla, muchos del pueblo cayeron y son muertos, y creo que la peor noticia aquí es Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Esto debió haber sido para David una cantidad de emociones, ¿no? David amaba a su pueblo. David peleó por su pueblo. ¿Recuerdas en el capítulo 17, primera aparición de David, cuando pelea contra este gigante? Peleó por su pueblo, porque los filisteos estaban contra ellos. Y aquí Israel ha perdido contra los filisteos. Una gran derrota, porque dice, muchos cayeron y son muertos. Hay muerte en el campamento. Es una terrible historia, terrible noticia para David. Pero no solo eso, Saúl y Jonatán. Saúl, el rey de Israel, y Jonatán, el sucesor del rey, porque Jonatán debía ser el rey después de Saúl. Bueno,
capítulos anteriores vimos cómo Jonatán, reconociendo a David como el verdadero rey, el sucesor de Saúl, le entrega sus armas, le entrega sus vestidos reales y lo reconoce como su rey. Sin embargo, el sucesor debería ser Jonatán y los dos están muertos. Además, Jonatán había sido un amigo de David y David lo hemos visto respetando y honrando y amando a Saúl por quien era, porque era el ungido de Dios. Entonces es una terrible noticia. Ahora, esto pone en desequilibrio muchas cosas. En el capítulo anterior, en el capítulo 31 del primer libro de Samuel, en el versículo 7 nos dice algo más. Dice: y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel, o sea el pueblo guerrero que había salido a la batalla, dice, había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Esto es terrible, porque realmente vino un desequilibrio tremendo al pueblo de Israel, a todo el pueblo. ¿Te imaginas? Mataron a tu rey, al que te representa. Y esto lo podemos ver un poco en lo que está sucediendo en Haití, ¿no? Has visto noticias acerca de lo que ha sucedido desde hace muchos años, que este país ha sufrido muchos estragos. Es un país muy pobre, un sismo en 2010, recientemente otro sismo que los tiene muy, muy pobres, en miseria, y de pronto, hace poquito, matan al presidente de Haití. Entonces, esto desequilibra de tal manera a la nación que no sabe qué hacer la gente. Hay hambre y tienen que salir a buscar comida. Empezaron a migrar de ahí. Algunos se fueron al sur, a Chile, a Brasil. Algunos otros, escuchamos las noticias hace unos días, que estaban en la frontera de México con Estados Unidos, tratando de cruzar a Estados Unidos buscando una mejor economía para salir adelante. No les permitieron la entrada. Entonces, esto, ¿cómo crees que se encuentra la gente de Haití, ¿no? Sin duda, debemos orar por esta gente. Necesita del Señor, necesita el cobijo del Señor. Pero aquí puedo ver algo tan parecido, porque el pueblo de Israel está saliendo, enterándose, el rey murió, vámonos. Y llegan los filisteos y se apoderan de sus ciudades. Es terrible lo que está ocurriendo. Es una mala noticia. Una mala noticia. La muerte, sin duda, es una mala noticia. A nadie nos gusta escuchar esas noticias de muerte. Vamos a continuar leyendo. Versículo 5. Dice: dijo David a aquel joven que les daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? David pide pruebas, ¿no? ¿Cómo sabes esto? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces, de pronto podemos saber quién es este joven. Dice el versículo 5 que David le pregunta a este joven. Y en el versículo 8, él se muestra como un amalecita. Pero este hombre trae una historia, y creo que es una historia fabricada, ¿no? Algunos dicen que realmente fue una amalecita el que lo mató, pero en el capítulo anterior vimos que realmente fue mismo Saúl quien se mató. Incluso él le había pedido a su escudero, y su escudero también murió después de Saúl. Si recuerdas, en el versículo 3 dice, el capítulo 31, primera de Samuel, versículo 3 dice: y arreció la batalla contra Saúl,
y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Viendo su escudero que a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Entonces, realmente tenemos la historia real. Este hombre viene y está tratando de aprovecharse de la situación para obtener un favor. Definitivamente es esto, porque después de que Saúl pregunta, que David le pregunta, ¿cómo sabes? Él dice en el versículo 6, casualmente. Pero ¿por qué sería casual si realmente dice en el versículo 3, dice, me he escapado del campamento de Israel? Eso quiere decir que este hombre pertenecía al campamento de Israel. Y dices, ¿una amalecita? Bueno, también vimos capítulos atrás que Saúl tenía entre su gente a un edomita, que fue el que mató a los sacerdotes, ¿recuerdas? Entonces, Saúl empieza a mostrar aquí un poco más de la historia, ¿no? Porque si recuerdas en el capítulo 15 de Primera de Samuel, Dios le da una orden muy clara y le dice, mata todo Amalek, destruye a todos, absolutamente a todos, incluso a los animales, a todo lo que tienen, destrúyelo. Y Saúl no obedece, trae al rey con él. El pueblo perdona las ovejas y lo engordado y todo, pero aquí podemos ver que no solamente perdonaron al rey, perdonaron incluso a personas ahí y las incluyó en su ejército. ¿Por qué digo que creo que esta es una mentira? Porque si te das cuenta, dice en el versículo 6, casi al final o a la mitad, bueno, dice, casualmente vine al monte Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Pero en la historia, en el capítulo 31, dice que le alcanzaron los flecheros. Entonces no coincide la historia, porque uno dice que eran los carros y los caballos y aquí dice que eran los flecheros. Otra cosa más es que Saúl no quería morir por un incircunciso. Eso es lo que le dice a su escudero, no quiero que me mate un incircunciso. Y una amalecita era un incircunciso, porque era un extranjero. Entonces, por lo tanto, definitivamente, esta historia es mentira. Este hombre se está aprovechando. Pero él dice que él lo mató. En el versículo 10 le dice, yo lo maté. Este hombre sin duda quiere aprovecharse, ¿no? Aprovecharse de esta situación. En el capítulo anterior vimos claramente que dice que después de que miró el escudero a Saúl muerto, él mismo se mató. Entonces había testigos de la muerte de Saúl, de su suicidio. Pero este hombre quiere algo más que dice en el versículo 10. Después de decir, y le maté, dice, porque no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi Señor. Quiero resaltar un poquito lo que dice en el versículo 2, al final dice, e hizo reverencia. Al acercarse este amalecita con David, dice, hizo reverencia. Y al final del versículo 10 dice, he traído tanto la corona como la argolla aquí a mi Señor. Esto muestra que este hombre busca algo. Este hombre seguro sabía que Saúl era enemigo de David, que David estaba siendo perseguido por Saúl, y dice, voy a sacar ventaja de esto y le voy a traer la corona y la argolla. Yo creo que este amalecita no mata a Saúl. Sin embargo, lo que sí es verdad es que le quita la corona y la argolla. Probablemente este era un desertor de estos que se fueron a esconder estando en batalla y solamente estaba viendo, quizá escondido, esa es mi hipótesis, quizá escondido estaba viendo todo lo que sucedía, porque partes de la historia como que coinciden. Por ejemplo, donde dice que Saúl decía, la angustia se ha apoderado de mí. En el capítulo anterior nos dice en repetidas ocasiones que tuvo gran temor. Y conocemos que Saúl era un hombre temeroso.
¿no? Entonces, esto quizá coincida, ¿no? Pero algo que me llama la atención de esto, de que la angustia se había apoderado de Saúl. Si recuerdas, cuando inicia el reinado de Saúl, incluso se fue a esconder por el equipaje y lo trajeron porque le daba miedo salir al frente con el pueblo, ¿no? Y a pesar de eso, tomó el llamado y empezó a reinar. Pero aquí dice que la angustia se había apoderado. Y esto me pone a pensar, ¿no? Cuando dejamos que el temor empiece a tomar lugar en nuestro corazón, va a llegar un momento en que se va a apoderar. Y cuando la angustia o el temor tiene el poder, ya nosotros no somos capaces por nosotros mismos de salir adelante. No dejemos que la angustia se apodere de nosotros. Debemos confiar en Dios. Aquí muestra un poco más del carácter de Saúl. Era un hombre que tenía poca fe. También en el versículo 7, en el principio, dice, mirando él hacia atrás, me vio y me llamó y yo le dije, heme aquí. Dice la Amalecita, él miró hacia atrás. Y esto me hizo pensar, Saúl era un hombre que miraba hacia atrás. ¿Recuerdas a Pablo? Él decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, ¿no? Pero Saúl miraba hacia atrás. Y esto me recordó un poco a la historia de Lot y su esposa y su familia, cuando Dios los saca de Sodoma y Gomorra porque va a destruir esta ciudad por su pecado, y salva tanto a Lot como a su esposa y a sus hijas. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás, anhelando su pasado, anhelando su vida. Esto habla de su poca fe. Y Saúl sin duda era un hombre de poca fe. O más bien, había dejado la fe. Ya no caminaba por fe, andaba por vista. Y esto le llevó entonces a este triste desenlace. ¿Cómo podemos incluso aprender de la vida de un hombre en su muerte? Bueno, regresemos al texto. Espero no revolver mucho, me regreso a otro versículo y todo. Te animo a que tengas tu Biblia contigo, es más fácil a que estés esperando los versículos, pero bueno, vamos a continuar ahí en el versículo 11. Versículo 11, después de que este hombre toma la corona y la argolla de Saúl y las trae a David, dice versículo 11, ¿cuál es la respuesta entonces de David ante esta triste, terrible noticia de lo que ocurrió en esta batalla? Dice, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl, por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. ¿Cuál es la respuesta de David? Probablemente en nuestra idea sería, David está feliz. Aquel que lo venía persiguiendo está muerto. Se debió haber llenado de gozo. Quizás es lo que haríamos muchos de nosotros. Pero acompáñame a Proverbios. Proverbios capítulo 24, versículo 17. Fíjate qué nos aconseja este proverbio acerca de estas noticias, lo que le ocurre a nuestros enemigos. Dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Cuando tropezare, no se alegre tu corazón. ¿No? De pronto estamos esperando, ojalá y les caiga un rayo, ¿no? Ojalá y venga el juicio sobre ellos. Y cuando nos enteramos que algo les pasó a nuestros enemigos, ¿cómo debemos actuar como creyentes? No regocijarnos. Creo que el ejemplo es David. ¿Qué hace David? Se rasga sus vestidos. Te decía, esto era una señal de lamento, de derrota. David se une a esta derrota, a este dolor. Pero me encanta porque dice que lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. ¿Recuerdas en el capítulo 30, al principio, estos hombres de David querían apedrear a David? Pero después de su regreso al Señor, de pronto estos hombres son impactados de tal manera que hacen lo mismo. Y estos hombres también rasgan sus vestidos y versículo 12, lloran
y lamentan y ayunan hasta la noche por Saúl. No solo dice por Jonatán, porque podríamos pensar, bueno, David se puso a llorar por Jonatán, pero aquí dice por Saúl y por Jonatán su hijo y por el pueblo de Jehová, o sea, los guerreros que iban, que huyeron y que muchos murieron, y por la casa de Israel. ¿Por qué? Porque se fueron de vivir de sus casas. ¿Te imaginas? Esto es terrible. Le acaba de suceder a Israel algo terrible. Dice, porque habían caído a filo de espada. ¿Qué hacemos ante la muerte, ante las malas noticias que están relacionadas con muerte? Lloramos, ¿verdad? La muerte no era el plan de Dios para el hombre. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Dios nos creó para ser eternos, pero el pecado entró en el mundo. Y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa es la razón de la muerte, el pecado. Escuchamos que se dice en la causa, el 97% de las causas de muerte es un paro cardiorrespiratorio. El 30% de las causas de muerte son el cáncer. Y escuchamos, no, la causa principal de muerte es el pecado. Esa es la causa de muerte. ¿Y qué hacemos ante la muerte? Lloramos, porque no es algo agradable. Duele en el corazón cuando perdemos a una persona, cuando una persona amada parte de este mundo. Lamentar la muerte es lamentar lo que el pecado es capaz de hacer. ¿Sabes? Cuando vivimos una situación así, la muerte nos recuerda cuán miserables somos, cuánta miseria ha dejado el pecado. Esto nos debería llevar a odiar más el pecado, porque esos son los estragos del pecado, la muerte. ¿Sabes? Jesús, ante una situación así, Él lloró, ¿no? El versículo que conocemos como el versículo más corto de la Biblia, Juan 11:35, dice, Jesús lloró, ¿no? Si quieres memorizar un versículo, puedes memorizar este, ¿no? Pero en el contexto, es bueno recordar lo que está sucediendo. Jesús llora por la muerte de su amigo Lázaro. Un hombre al que Jesús amaba. De hecho, su hermana Marta le dice, al que tú amabas. Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, sus amigos en Betania, con los que venía regularmente, se quedaba con ellos, enseñaba ahí en su casa la palabra. Y de pronto enferma Lázaro, muere. Jesús sabe esto, tarda algunos días y después viene a Betania. Hay algunos reclamos, hay algunos regaños quizá de parte de sus hermanas, pero si tú hubieras estado aquí no hubiera muerto. Y es aquí donde Jesús da una gran enseñanza acerca de quién es Él. Pero Jesús llora, Jesús se lamenta por el estrago que deja el pecado en la humanidad. Pero sabes, Jesús no solo lloró. David y sus hombres lloraron y lamentaron, pero no podían hacer más que eso. Pero sabes, Jesús tomó cartas en el asunto. Jesús venció a la muerte. Él mismo se entregó por nosotros en la cruz para terminar con el pecado, que es la causa de muerte, y resucitó de los muertos para vencer así a la muerte y darnos vida. El plan de Dios. Dios no tenía el plan de que muriéramos. Y sabes, Jesús fue enviado para garantizarnos ese plan de Dios, darnos vida eterna. Acompáñame a Oseas 13, versículo 14. Este es un versículo muy bello, ¿no? Podríamos decir que es un versículo muy poético, pero realmente es un versículo muy real, es una promesa hecha por medio de los profetas, Dios haciendo esta promesa y cumpliéndola en Cristo. Dice el versículo 14 de Oseas 13, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y fíjate cómo le dice Dios a la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte
y seré tu destrucción, oh Seol, este lugar de los muertos. La compasión será escondida de mi vista. Dice Dios, no voy a tener compasión con la muerte, la voy a matar. Y sabes, eso ocurrió en la cruz. Sabes, cuando creemos en Jesús y ponemos nuestra confianza en Él, ya no lloramos la muerte como una persona que no tiene esperanza. Cuando creemos en Jesús tenemos una esperanza. Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y termina preguntando Jesús, ¿crees esto? Porque se trata de creer que Jesús a través de su muerte en la cruz venció a la muerte y al pecado y al diablo. Y hoy estamos creyendo en eso. Estamos en la vida, tenemos vida eterna con Él por siempre. Acompáñame a Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, ¿quién? Jesús, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Jesús venció a la muerte. ¿Sabes? Tenemos esperanza. Tenemos esperanza. La muerte es un tema fuerte. Es un tema que no quisiéramos vivir, pero es una realidad. Pero en Cristo, la vida eterna es una realidad. Si no has recibido esta vida eterna, entrégale tu vida a Cristo. Y si ya has rendido tu vida a Cristo, no llores sin esperanza. Dice versículo, vamos a regresar al segundo libro de Samuel. Versículo 13. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Le está volviendo a reiterar que es un amalecita, pero dice, soy el hijo de un extranjero. Probablemente este extranjero vino y era parte del ejército de Saúl, ¿no? Y quizá este joven simplemente era un joven muy pequeño que quizá no estaba en la batalla, no sabemos. Dice, aquí está y se identifica como hijo de un extranjero amalecita. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Pregunto, ¿qué hacía un amalecita en el ejército de Israel? ¿No es lo que evitaron los filisteos con David? Diciendo, no sea que se nos vuelva contra nosotros. Después de decir quién es, David toma una decisión con él. Dice el versículo 14, y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. ¿Qué onda con David? Le trajeron la corona, la argolla de Saúl, y así paga. Y es que David estaba bien enfocado. Le dice, ¿cómo no tuviste temor? Y sabes, un extranjero no podía temer de Dios, tener temor de Dios, porque no conocía a Dios. Y eso sigue sucediendo hoy mismo. Un extraño no puede temer a Dios, ¿no? De pronto nos sorprendemos tanto con lo que pasa afuera, en el mundo. Y decimos, ay, es que esa persona no tiene temor de Dios. Pues no. Porque solamente un hijo de Dios, solamente alguien que ha sido hecho pueblo de Dios. Este amalecita era una amalecita, no era israelita. Pero solamente la familia de Dios, alguien que está en relación familiar con Dios, un hijo de Dios, puede tener temor de Dios.
No podemos pedirle a una persona incrédula que tenga temor de Dios. Necesita recibir el perdón de pecados. Necesita ser hecho hijo de Dios. Dice Juan 1:12 que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, se trata de fe. Solamente a ellos pueden ser hechos hijos de Dios. Solamente un hijo de Dios puede tener temor de Dios. Por eso este hombre, y David se lo dice, no pudiste tener temor de Dios. ¿Cómo pudiste extender tu mano contra el ungido de Jehová? Y nuevamente David nos sorprende con esto, porque en cierto sentido David era el ungido de Jehová. Pero David respetó a esta autoridad que Dios había puesto. Ya lo había dicho antes, yo no lo voy a matar. Si él muere, bueno, ya será otra cosa. Pero yo no voy a tocar su vida. David en 2 ocasiones tuvo la oportunidad de matarlo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque le honraba por quien era, el ungido de Dios. David no tomaba en poco este llamado que Dios le había dado a Saúl. Lo reconocía como el ungido de Dios. Y esto nos lleva también a recordar lo que la Biblia nos habla acerca de la autoridad, ¿no? Y es un tema que está por toda la Biblia, la autoridad, ¿no? A veces quisiéramos esquivar estos puntos, ¿no? Pero Dios ha puesto orden. Dios ha puesto autoridad. Dice la Biblia que Él pone reyes y quita reyes. Él es soberano. Él puso a Saúl. A pesar de ser como era, Dios lo amaba y le dio esta labor. Y David nos da un ejemplo de honra y respeto. Este amalecita no tuvo respeto porque no conocía quién era Dios y por lo tanto no respetó esta autoridad que Dios había puesto. Bueno, en su idea, porque decimos quizá él no lo mató, pero no le tenía respeto. Romanos 13, acompáñame rápidamente ahí a Romanos 13, quiero recordarlo y quizá vas a decir, sí, vamos a recordar algo importante, ¿no? Que quizá nos cuesta trabajo a veces, ¿no? Y nos gusta hablar y nos gusta decir de nuestras autoridades y quejarnos, pero fíjate cómo dice, es muy claro esto, dice Romanos 13:1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Toda persona, ¿eres persona? Entonces dice la Biblia, sométase toda persona a las autoridades superiores y checa, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios es soberano, Dios pone, quita autoridades, Él es soberano, Él pone a quien Él quiere. Más adelante dice que son servidores de Dios. Pero dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Fíjate el versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Muy claro, no hay mucho que explicar de ese versículo, ¿no? Es muy claro. Este hombre amalecita se opuso a la autoridad y fíjate su desenlace. Aquel que está en rebelión contra Dios va a recibir un castigo justo. Y aquel que se pone en contra de la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. No seamos necios con esto, es importante, ¿no? La paga del pecado es muerte y este hombre recibió lo que merecía. David le dice, antes de morir, le dice, tu sangre sea sobre tu cabeza, tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Después de esto, viene un pequeño canto que David en este lamento escribe acerca de Saúl y de Jonatán. Vamos a leerlo. Me encanta porque David toma el tiempo para expresarlo de esta manera. Dice el versículo 17 y 18. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Este libro no lo tenemos en la Biblia, sin embargo, en este libro también se hace referencia en Josué capítulo 10, versículo 13, hablando acerca de esta gran victoria que tuvieron los israelitas cuando Josué orando, de pronto el sol se para y no avanza y tienen tiempo para destruir al enemigo, ¿no? Es una historia
sorprendente. Y parece que este libro, que también se conoce como el libro del justo, estaba lleno de memorias, de cosas importantes que ocurrieron en Israel, y esta endecha se incluye en este libro. Sin embargo, solamente tenemos esta porción que vamos a leer. Dice: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gad, ni deis nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caigan sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Como han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Y como poesía está pues muy interesante, ¿no? Y creo que es difícil poder explicar una poesía, pero hay muchas cosas interesantes, ¿no? En este pasaje, en esta porción. Y definitivamente creo que el coro de este canto o de este himno, que se convirtió en un himno no nacional, sino más bien dice en el versículo 18 que pidió que se le enseñara a los hijos de Judá, a esta tribu. Debían aprenderla y debía ser un himno que se debería cantar. Se debería cantar. Dice, creo que el coro era: ¿cómo han caído los valientes? Y lo que quiere expresar David es que David y Jonatán eran hombres valientes. Y dices, bueno, ya hemos hablado bastante de Saúl como un cobarde. Pero realmente pensemos un poco quién fue Saúl. Recibió un legado muy grande. No había un referente para Saúl, porque no había un rey antes de Saúl. Era el primer rey. Y si recuerdas, en el versículo 14 se habla acerca de Saúl y de sus victorias. De hecho, ¿recuerdas el canto famoso que había entre las hijas de Israel? Entre las mujeres que cantaban: Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000, pero Saúl mató a sus miles. O sea, le daban crédito porque realmente era un guerrero, era alguien que logró unificar un reino, logró hacer un ejército de todas las tribus de Israel. Fue un hombre valeroso porque confió en Dios, en un principio, lleno del Espíritu Santo. Lástima de cómo terminó. Pero dice en el versículo 47, en 1 Samuel 14, después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía, era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y dices, wow, este era Saúl. Sí, ganó grandes batallas. En este mismo capítulo 14 recordamos la historia de Jonatán, este muchacho lleno de fe, valeroso, y que fue y escalando los peñascos llegó con el enemigo. ¿Recuerdas? Por eso dice David, cómo han caído los valientes. Y sabes, por más valiente que seas, el pecado puede derribarte. El pecado derriba aún al más fuerte. No debemos ceder al pecado.
empieza diciendo el versículo 19, dice, ha perecido la gloria de Israel sobre sus alturas. Para David, Saúl era la gloria de Israel. Y bueno, anteriormente veíamos la gloria de Israel como el arca del pacto. Pero aquí precisamente no es que David estaba sustituyendo al arca del pacto, sino esta palabra también se puede definir como ornamento o hermosura. Un ornamento es estas piezas que están en un edificio y que adornan un edificio. Una mujer se adorna con ornamentos, cosas, ¿no?, que se ven y que se ven bonitas, ¿no?, que hacen lucir algo. Y para David, Israel tenía un ornamento que lo hacía ver especial. Para David este ornamento era Saúl. ¿Cómo veía a su rey David, ¿no? ¿Cómo lo podía respetar así? A pesar de que 2 veces intentó clavarlo en la pared, a pesar de que lo perseguía, para David, Saúl era alguien muy importante. Dice en el versículo 20, no lo anunciéis en Gat, ni deis nuevas en las plazas de Ascalón. Se está refiriendo a ciudades de los filisteos. Dice, para que no se alegren las hijas de los filisteos, ni salten de gozo las hijas de los incircuncisos. ¿Sabes? Este pueblo de Israel quedó sin gloria. Este pueblo de Israel quedó totalmente destrozado con la muerte de Saúl. Pero, ¿sabes? Esta noticia no era causa de gozo. No deberías contarse. Eran malas noticias. Y sabes, como creyentes no somos llamados a contar malas noticias, sino buenas noticias. Esta era una mala noticia. Era alegría para los filisteos. Pero para el pueblo de Israel son completas malas noticias. Después en el versículo 21 parece que David hace una maldición contra el monte de Gilboa, que es donde cae muerto Saúl. Dice, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas. Dice, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si hubiera sido ungido con aceite. Como si no hubiera sido ungido con aceite. Y algo que resalta aquí David es la importancia del aceite. Porque este aceite con el que se ungía a los sacerdotes, también se ungía a los reyes. Era un aceite especial, no tuviera algo de especial en sí, sino que Dios lo había pedido que así fuera. Y Saúl había sido ungido y dice, en este monte cayó Saúl como cualquiera. David no menospreciaba, era un honor ser el rey, haber sido ungido con este aceite. Luego menciona que el arco de Jonatán no volvía atrás. Esto habla de la valentía de Jonatán. Dice, la espada de Saúl no volvió vacía. Esto quiere decir que iba y venía con victorias. Eran grandes guerreros. Versículo 23 dice que eran amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Jonatán y Saúl, padre e hijo. Un padre que podríamos decir terrible, incluso intentó matar a su propio hijo 2 veces. Pero Jonatán es un ejemplo de hijo, que a pesar de Saúl ser un mal padre, Jonatán fue leal y murió al lado de su padre, en batalla, peleando con él. Jonatán no tomó sus cosas y dijo, bueno, yo me paso a los hombres de David, porque para mí él es mi rey. No se rebeló contra su padre, esto es increíble, sino murió con él en batalla, peleando a su lado. A pesar de Saúl fuera como haya sido así, ¿no? Entonces, es un gran ejemplo Jonatán. Y creo que definitivamente por eso David al final de este pasaje habla de Jonatán y lamenta tanto. Dice en el versículo 25, cómo han caído los valientes. Nuevamente, dice, en medio de la batalla, Jonatán muerto en tus alturas. Y quizá esto habla de su estatura. ¿Recuerdas? Saúl era muy alto, probablemente su hijo tenía una estatura también parecida a la de su padre. Pero dice, angustia tengo por ti, hermano mío. David consideraba a Jonatán como un hermano. A David le dolió. Dice, me fuiste muy dulce. Esto habla de, me fuiste grato. Esta palabra también se define como verdadero. Y es que encontró en Jonatán a alguien leal, un buen amigo. Y dice, más maravilloso fue tu amor
que el amor de las mujeres. Y David tenía 2 mujeres en este momento y le dice, tu amistad, ese amor que me regalaste, me es mucho más valioso. Y este es el amor al prójimo. Y este es el amor con que Dios quiere que amemos. Qué hermoso es esto. Porque hoy Dios nos ha dado la capacidad de amar. Y hoy podemos amar a nuestro prójimo por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Tenemos ese amor para amar. No tenemos pretextos. Podemos amar como Jonatán, ¿no? Incluso que la gente nos pueda decir así. Oye, tu amor me es tan grato. Tu amistad es una amistad tan bella porque eres mi hermano. Somos familia. Qué hermoso. Y es lo que decía Jesús. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor, este amor, dice, los unos por los otros. Termina diciendo, cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Permíteme regresar al versículo 21. A la mitad del versículo dice, porque allí fue desechado el escudo de los valientes. El escudo de Saúl. Este para David era el escudo de los valientes. Dice, como si no hubiera sido ungido con aceite. ¿Sabes? Este escudo fue menospreciado. Pero no solamente fue menospreciado por los filisteos que mataron o que encerraron a Saúl en esta batalla. Fue menospreciado por el mismo Saúl, porque él mismo se quitó la vida. No solo eso, fue menospreciado. ¿Por qué? Él menospreció su llamado. Este llamado a ser rey, a cumplir la voluntad de Dios, él lo menospreció. ¿Recuerdas? Capítulo 15, Dios le da una instrucción muy clara a Saúl. Desde capítulo 13 ya él había desobedecido a Dios, pero capítulo 15 es muy claro cómo Saúl desobedece deliberadamente la instrucción precisa de Dios. Saúl menospreció el Espíritu Santo que Dios había puesto en él cuando fue derramado aceite sobre él. Saúl menospreció la palabra de Dios. Y esto le hizo perder, más que una corona física, que este amalecita la tomó, le hizo perder una corona incorruptible de gloria, que Dios ha prometido para nosotros. ¿Sabes? Y esto nos debe llevar a pensar cuánto aprecio su salvación, que su Espíritu mora en mi vida, cuánto lo estoy apreciando. David perdió su corona física, pero su corona eterna. Dice Santiago 1:12, quizás has escuchado este versículo, bienaventurado el varón que soporta la tentación. No dice las tentaciones, sino dice la tentación. Está hablando de una tentación. ¿Y cuál puede ser esta tentación? Dice, porque cuando haya resistido la prueba, no dice las pruebas, dice la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sabes? En esta vida tenemos una prueba, porque todas las pequeñas pruebas que vivimos nos quieren orillar a un punto. Todas aquellas tentaciones con las cuales Satanás nos bombardea, nos quieren llevar a un punto, negar al Señor, desobedecerle. Pero bienaventurado es el varón que soporta la tentación, que puede llegar al final de sus días siendo fiel a Dios. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Estamos esperando una corona. Esto es increíble. Dios ha prometido darnos una corona. Oye, ya nos dio su salvación. Aún más. Pues sí, porque es un Dios rico en misericordia, es un Dios de gracia. Dice, Dios ha prometido esta corona para los que le aman. ¿Sabes cuál era el problema de Saúl? Saúl no amaba a Dios. Ese era el problema. Acompáñame a Primera de Crónicas. Este pasaje es paralelo a la historia en Primera de Samuel 31, la muerte de Saúl. Pero en el versículo 13, en Primera de Crónicas, dice, así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató.
y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Te das cuenta la causa? No guardó su palabra. Jesús en Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Saúl no amaba a Dios porque no guardaba su palabra. Jesús dice, no cambia, ¿te das cuenta? Oye, pero es Jesús. Sí, pero sigue siendo el mismo Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sabes cómo se muestra el amor de Dios? En la obediencia. Cuando tú aprecias su palabra, la valoras, obedeces a él y así le amas. Podemos decir, sí, yo amo mucho a Dios, pero si no le obedecemos, solo son palabras. La forma, la evidencia de el amor que le tenemos a Dios es guardando sus mandamientos. Y dice su palabra, sus mandamientos no son gravosos. Acompáñame a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Y dices, pero oye, ¿qué tiene que ver? Apocalipsis 3. Apocalipsis 2 y 3 son muy importantes para nosotros como iglesia, porque escribe el ángel, este mensajero que es enviado a Juan, le dice a Juan en muchos momentos reproches, llamados de atención, invitaciones por parte de Jesús. Y en el capítulo 3, en el versículo 7, escribe a una de las iglesias más bellas que hay, ¿no? De hecho, en esta pequeña carta no vemos un reproche, y es la iglesia de Filadelfia. Y fíjate cómo dice, déjame leerlo. Apocalipsis 3, 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La llave de David. Dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sabes cuál es la tentación? Negar a Dios, no guardar su palabra. Y dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre ella. Versículo 11, fíjate cómo dice: he aquí yo vengo pronto. Qué promesa tan bella nos ha dado el Señor. Por lo tanto, debemos estar alertas, porque Él viene pronto. Continúa diciendo: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Sabes qué tomó este amalecita de Saúl? Su corona. Dice Warren Wiersbe en comentario de este pasaje, 1 Samuel. Él dice esto: el pecado que no eliminamos es el que nos eliminará. Y probablemente esta malecita no fue el que mató a Saúl. Sin embargo, sí le quitó su corona. Y sabes, cuando no destruimos el pecado, que Dios nos ha dicho que lo destruyamos, si no terminamos por someter a nuestra carne y destruirla, nuestra carne va a terminar haciendo que perdamos nuestra corona. Que nadie tome tu corona. ¿Qué le dice Jesús aquí en Apocalipsis? Retén lo que tienes. ¿Qué tenía la iglesia de Filadelfia? Dos cosas. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Retén eso. Algo que dice antes de esto en el versículo 8, ahí en Apocalipsis 3.
Antes de decir, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, dice, porque aunque tienes poca fuerza. ¿Sabes? Dios sabe que tenemos poca fuerza. Lo vimos hace 2 semanas. Somos débiles y Dios lo sabe, pero no necesitamos mucha fuerza. Veíamos como dice Pablo en 2 Corintios 12:9. Dios le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No necesitas mucha fuerza, porque aunque tienes poca fuerza, es suficiente para guardar mi palabra y no negar mi nombre. Es lo que dice Jesús. Por eso, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. O sea, Saúl no necesitaba mucha fuerza, era un hombre temeroso, era un hombre débil. El problema es que se llenó de orgullo y pensaba que necesitaba mucha fuerza y creó un ejército grandísimo, poderoso, pero no se necesitaba fuerza. De hecho, su palabra dice, no se trata de fuerza, sino se trata de mi espíritu. De hecho, David demostró esto en el capítulo 17, de 1 de Samuel, cuando peleó contra Goliat. ¿Recuerdas? Era un jovencito, solamente con una onda, destruir un gigante. ¿Por qué? Porque iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Su gracia es suficiente. Recordando esta porción de 2 de Corintios de Pablo, déjame terminar con este pasaje en 1 de Corintios 9. Acompáñame rápido ahí. 1 de Corintios 9. Versículo 25, Pablo hablando de esta corona incorruptible. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para una corona corruptible. Está hablando de estos luchadores de lucha grecorromana, ¿no? Ahí, ¿no? Y dice, pero ellos luchan, pero ¿sabes qué hacen? Se abstienen de todo. Porque saben que van a ganar una corona y entonces saben que los entrenamientos son rígidos, saben que no pueden comer esto porque les va a quitar fuerza, saben que tienen que comer esto otro porque les va a hacer bien. Vamos, dice, todos se abstienen, pero ellos dice para recibir una corona incorruptible. Pero nosotros peleamos para una corona, ellos para una corruptible y nosotros para una incorruptible. Versículo 26. Y esta es la determinación de Pablo ante esta promesa de recibir una corona incorruptible. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. ¿Sabes? Dice Pablo, yo no vivo por vivir simplemente. Yo no tomo esta carrera, esta vida, simplemente como, es una aventura, vamos a vivir la vida. Es lo que dice el mundo, ¿no? Vive la vida. No, dice aquí, si yo estoy luchando por una corona incorruptible, ¿por qué voy a vivir la vida simplemente así? No, peleo y me abstengo de todo. Dice, versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿No? En otra versión dice, yo le digo a mi carne que haga lo que debe hacer y no lo que quiere. La hago obedecer. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, Saúl, un valiente, a donde quiera que se volvía victorioso, heraldo, reunió un gran ejército que lo seguía, habiendo sido heraldo para otros, dice Pablo, yo mismo venga a ser eliminado. Qué importante es recordar que estamos caminando en esta carrera de fe y tenemos una meta. Recibiremos una corona. Que nadie tome tu corona. Retén lo que tienes. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por la promesa hermosa, Señor, de que un día vendrá, Señor. Y ciertamente dices en tu palabra, vengo pronto. Señor, ayúdanos y recuérdanos cada día que esta vida es muy corta, Señor, y que podamos pelear la batalla de la fe, no como la aventura, Señor, sino
sabiendo que recibiremos una corona. Que no como Saúl simplemente vivir por vivir, sino que peleemos esta batalla de la fe y que lleguemos al final reteniendo el guardar tu palabra y el no negar tu nombre. Que nadie tome nuestra corona, que ciertamente tú has prometido para los que te aman. Gracias por tu palabra, Señor. Recuérdanos esto cada día, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.